A vino nuevo, odres nuevos. Y ciertamente el Señor estaba derramando un vino nuevo, una sabiduría nueva, la plenitud del amor de Dios manifestado a través de Él, en sus gestos, en sus palabras, en sus milagros, en su enseñanza. Él es ese vino nuevo y que da y embriaga por el Espíritu para que conozcamos la verdad y el amor de Dios, la vida nueva. Pero se requieren odres nuevos, recipientes preparados, renovados, corazones nuevos, para poder entender lo que Dios está haciendo, la obra de Dios, y aprovecharla. En definitiva, los hombres estamos acostumbrados a hacer nosotros, y hacemos conforme a nuestros criterios, a lo que pensamos que es correcto, lo que pensamos que está bien. Y sin embargo, necesitamos renovar nuestra mentalidad para conocer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que hay que hacer. No actuar de acuerdo a nuestros criterios, sino de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que Dios enseña. Y el problema del hombre no renovado es que está muy lejos de la mente de Dios, de los pensamientos de Dios, de la voluntad de Dios. Y aunque vayamos conociendo algo, todavía necesitamos seguramente mucha renovación, es decir, transformarnos, como dice Romanos 12:2, mediante la renovación de nuestro entendimiento. Pero para que se dé esto, no basta con leer la palabra de Dios, con conocer el catecismo. Necesitamos un entendimiento espiritual de esta verdad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no es letra muerta, sino que nos habla. ¿Y cómo nos habla Dios? Pues, ¿cómo hablamos los hombres? Hablamos revelando progresivamente nuestros sentimientos, nuestras ideas. En el diálogo nos vamos entendiendo, vamos conociendo al otro. Y hoy es una cosa y mañana es otra. Y no es que Dios cambie, pero sí que Dios en el trato con el hombre se va manifestando, va revelando su voluntad paso a paso, porque lo que pide del hombre es fe. Y la fe se manifiesta en la obediencia a lo que vamos conociendo. Y si no obedecemos lo que ya conocemos, no nos podrá manifestar, revelar lo nuevo. No nos podrá guiar. Y esta es la vida de los hijos de Dios, el ser guiados por el Espíritu de Dios. Saúl se rebeló contra lo que Dios dijo que tenía que hacer. Y todavía tuvo el rostro, la cara dura, de justificar sus acciones diciendo que no, que él había hecho lo que Dios dijo. Y es que somos muy buenos para justificarnos y decir, no, hemos hecho lo correcto, porque queremos decir a Dios lo que nosotros queremos que diga. Pero si escuchásemos bien, lo que Dios dice a lo mejor es otra cosa. En este caso de Saúl era algo totalmente distinto. Y él, con que había reservado parte del botín para ofrecer sacrificios a Dios, algo bueno, ¿verdad? Muy bueno. Pero eso no es lo que Dios había dicho. Había dicho que todo fuese declarado anatema, maldito. Es decir, que no tocasen nada de eso. Y sin embargo, él pensó en hacer otra cosa. Y todavía la justificó. Sin embargo, el profeta le dice, no, Dios no se complace en los sacrificios, sino en la obediencia. Y por eso Dios te rechaza, porque te has rebelado contra su voluntad, porque has actuado por tu cuenta. Sí, Dios te había ungido como rey, pero ahora Dios te rechaza. Porque podemos pensar que con la elección de Dios, con la obra de Dios en el pasado, ya está todo hecho. Y separarnos de Dios, traicionarlo, rebelarnos contra su voluntad, actuar de forma que pensamos que Dios lo puede tolerar. Dios tiene que soportarlo todo. ¿Por qué?
¿No somos nosotros los que tenemos que obedecer al Señor? ¿Será que va a tolerar nuestra rebeldía? Pues nos arriesgamos a eso, a que Dios nos rechace por desobedientes, por duros de corazón. Los del tiempo de Cristo eran así. Ven que los discípulos de Juan ayunan, que los fariseos ayunan y que los discípulos de Cristo no. Y no les encaja. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué estos son diferentes? ¿Y por qué hacen esto? Este maestro, ¿cómo consiente esto? Todo queja, todo crítica, todo acusación, todo maldad, fruto de su mente corrupta, de su mente ciega, de su mente en tinieblas, que no quería ver la luz. Era una ceguera voluntaria, porque no querían ver la verdad, que era Cristo. Odres viejos, corazones viejos, no renovados. Porque no entendían la voluntad de Dios. Porque no entendían que no era seguir una ley, sino vivir una vida nueva. Hacer la voluntad de Dios en cada momento. Y eso significa un trato, una relación con Dios vivo. Y estaba allí en medio de ellos. Y ellos querían normas en las que asegurar su conducta y decir, ya lo hemos hecho. Y está todo bien. Y Dios nos tiene que premiar y estar contento con nosotros. Cuando estaban perdiendo lo importante. Porque no estaban en el amor. Estaban en la ley. Y el legalismo mata. La rutina mata. Necesitamos que nuestro corazón sea renovado cada día por el amor, por el fuego, por la presencia del Espíritu Santo, para conocer a Cristo, para seguirlo, para escuchar su voz, para entender por qué ahora el Señor quiere una cosa y luego quiere otra, y por qué ahora es tiempo de gozo, y por qué ahora es tiempo de penitencia, y por qué ahora, pero no porque lo dice el calendario del año litúrgico, que también es una ayuda para vivir en la unidad de la comunión de los santos, ¿verdad? En la comunión de los santos, vivir toda la realidad del misterio de la Iglesia. Sin embargo, los santos ya vivieron su época. Ahora nos toca a nosotros. No solo se trata de recordar, de celebrar, de vivir en función de lo que pasó. Se trata de vivir ahora, hoy, la experiencia de la obra de Dios en nosotros y que Él nos enseñe y que Él nos guíe. Dejarle hacer su obra. Y Dios quiere hacerlo, pero necesita, para derramar este vino nuevo, odres nuevos, corazones que se le rindan, que se le abran, dóciles a su acción, a su presencia, a su vida, para ser movidos por Él. Esto es la vida sobrenatural, la vida en el Espíritu, en los dones del Espíritu Santo, la vida de los hijos de Dios. Y ahí no hay ley, como dice San Pablo, no hay ley. Contra el Espíritu no hay ley. El que vive en el temor de Dios, en los dones del Espíritu, con el don de piedad, con el don de consejo, con toda la acción del Espíritu Santo en su vida, con la sabiduría verdadera, conociendo a Dios, pues ahí no hay ley, ahí no hay normas, se vive obedeciendo, sí, las normas legítimas que haya, pero viviendo en el amor, viviendo en la voluntad de Dios, movidos por Él, como esos odres nuevos que el Señor quiere llenar y usar y actuar en ellos y a través de ellos. Pues bien, el Señor, como ese manto que necesita reparación, pues viene a trabajar con nuestra tela, a lidiar con nuestros paños y hacer un remiendo, pero un remiendo bueno, hacer todo nuevo. Viene a restaurar nuestra vida. Por eso, en vez de criticar, juzgar la acción de Dios y justificar nuestras acciones, lo que tendríamos que hacer es decirle, Señor, renuévame, transfórmame, hazme nuevo, haz tu obra en mí.
Y esto es lo que nos debería llenar de gozo y ofrecerle nuestra vida para que Él pueda ser glorificado en ella. Así sea.